Listo, ya está grabando. Nuevamente, disculpas por los problemas técnicos, eh, pero ya estamos aquí de vuelta. Estaba sí, en este marco, en esta incorporación más macro de la bidireccionalidad de la información y de cómo el entorno o cómo las cosas que van pasando en el mercado van influenciando lo que yo reporto y cómo también lo que yo reporto puede tener un efecto en los grupos de interés, en inversionistas, en incluso los colaboradores o puede ser incluso en, no sé, potenciales nuevos trabajadores, sobre todo las nuevas generaciones que están cada vez informándose más respecto de en qué empresa voy a trabajar. Y esto puede ser incluso una oportunidad para atraer talento. Entonces hay varias cositas que van afectando este flujo continuo de información. Y el enfoque de la 461 se basa en lo que es material y en los distintos indicadores de SAS. Eh, ya, súper. Aquí yo voy a empezar a hablar bastante más rápido porque nos quedan 40 minutos, pero esta parte ya es un poco más autodidacta. Entonces, nosotros tenemos eh, una guía, un estándar como de 16 pasos para cómo se va elaborando, cómo se estructura la elaboración de una memoria anual. Lo primero es definir cuáles son los lineamientos y las guías a utilizar. Claramente vamos a utilizar o nos vamos a tener como nivel base la norma de carácter general 461 si es que estamos reportando información de una empresa que es sujeta a fiscalización por parte de la CMF. Sin embargo, yo también, me adelanté mucho, yo también puedo identificar distintos lineamientos o guías. ¿Ya? SASB en este momento, que son los Sustainable Accounting Standards Board, es un requerimiento que es obligatorio incluido por la norma de carácter general 461, eh, el cual se enfoca en la industria de la organización. Es decir, hay estándares sectoriales que ellos definen una lista de 77 sectores que ayudan a las empresas a informar acerca de factores ESG que tienen un alto potencial de generar un impacto financiero material importante a las empresas que pertenecen a ese sector en particular. ¿Ya? Este estándar entrega métricas para reportar, métricas bien particulares, acerca de 26 categorías temáticas, que son estos criterios ESG, que son organizados en las dimensiones del liderazgo de gobierno corporativo, el capital ambiental, capital humano, capital social y modelo de negocios e innovación. ¿Ya? Esta organización fue fundada hace más de 10 años, una organización sin fines de lucro, y la información, este mapa de materialidad se puede acceder de manera gratuita. ¿Ya? Aquí la calidad en verdad de la foto no es muy buena, pero ustedes pueden acceder a, por ejemplo, cuál es la industria en la cual yo estoy. Por ejemplo, aquí es la industria extractiva y de procesamiento de minerales. Yo puedo decir que, por ejemplo, para las operaciones de carbón, las emisiones de gases de efecto invernadero son muy materiales porque tienen un color gris. La calidad del aire quizás no es tan material, el manejo de energía quizás no es tan material, pero la calidad del agua, el manejo del agua sí es muy material. Entonces uno puede acceder a este mapa de materialidad. De hecho, en el sitio web de SASB hay un Industry Finder. Si ustedes escriben SASB Industry Finder, hay una cajita en donde pueden poner el nombre de su empresa y ahí SASB, si es que está dentro de las bases, si es que está dentro de la base de datos de SASB, les va a decir, ustedes pertenecen a esta industria. Y bajo esa industria ustedes pueden descargar los estándares SASB de cuáles son los criterios, las métricas que ustedes pueden o debieran reportar. De hecho, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, para el sector de construcción, de materiales de construcción, para los impactos ecológicos, las métricas que se tienen que divulgar son el porcentaje de productos que califican para créditos en diseño de construcción sustentable y certificaciones de construcción, y etcétera. ¿Okay? Estos riesgos son específicos para cada una de las industrias. Aquí están las distintas industrias, las 77 sectores que define SASB. Son claramente definiciones específicas. Los estándares GRI, que son los otros estándares que también son bastante conocidos, dan un marco de referencia y estándares para la elaboración de informes de sostenibilidad. Abordan aspectos ESG para todos los sectores industriales, pero son GRI, bueno, SASB también, pero GRI es bastante modular. Permiten eh, identificar cuáles de estos indicadores que yo le pido a la empresa reportar son o no relevantes para mis distintos grupos de interés. ¿Ya?
Eh, los estándares GRI califican los impactos según una materialidad de impacto, es decir, cuál es el impacto que genera la empresa en la economía, la sociedad y el medio ambiente, ¿ya? Como, qué es lo que yo hago, cómo esto impacta al entorno. Y va teniendo una estructura de los distintos indicadores según los temas que son importantes para los grupos de interés, ¿ya? Estos estándares en general invitan a reportar indicadores divididos en series. Ellos dividen sus indicadores en series, en temas económicos, en temas ambientales y en temas sociales, ¿ya? El otro estándar que es también muy conocido son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, o en inglés SDGs, que plantean este enfoque de 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas. Estos objetivos varían de calidad y accesibilidad al agua, cambio climático, desigualdad, innovación, consumo sostenible, que buscan, cada uno de estos objetivos buscan ayudar a la comunidad global. Las empresas que adhieren a los objetivos de desarrollo sostenible deben contribuir con acciones que vayan encaminadas a garantizar que estos objetivos a través de las metas se cumplan. Eh, Idealmente, yo como empresa voy a identificar cuáles de estos 17 objetivos son los más importantes para mí. Para un inversionista no necesariamente, o incluso para cualquier grupo de interés, no necesariamente tiene más valor que yo diga, sí, quiero contribuir a los 17 objetivos. Porque puede ser que yo como empresa, no sé, que yo como empresa del mundo de las finanzas, para mí el agua limpia y la accesibilidad al agua no sea una temática tan material, no sea algo a lo que yo pueda contribuir tanto, pero sí puedo contribuir, por ejemplo, a la igualdad, puedo contribuir a la acción por el clima a través de los bonos focalizados a decarbonización o los bonos focalizados a energías sostenibles, etcétera. ¿Okay? Entonces, idealmente yo tengo que identificar cuáles de estos objetivos y cuáles de estas métricas también, de estas metas, son relevantes para mí. Hay una herramienta que es el SDG Compass, que busca ayudar a las empresas a alinear sus estrategias con los ODS. Entonces, en este SDG Compass yo puedo ingresar cuál es mi sector de operaciones o cuál es mi empresa, y aquí este SDG Compass te va a recomendar cuáles son los distintos objetivos a los cuales yo puedo alinear mis estrategias, ¿ya? Luego tenemos el marco de referencia del TCFD, que este está no mencionado de forma explícita en la norma de carácter general 461, sin embargo es mencionado de forma implícita en varios puntos, sobre todo en el punto de gestión de riesgos, que buscan dar un marco de referencia para mejorar la calidad y el contenido de información relacionada a los efectos del clima en la empresa, en la actualidad y en el futuro. El TCFD sigue un concepto de materialidad financiera, y ahora voy a entrar un poco más en lo que es materialidad. Y lo que busca TCFD es que permita que se haga una toma de decisiones informadas respecto de los actores financieros y otros grupos de interés asociados a los riesgos y oportunidades del clima, ¿ya? Eh, ¿A qué se refiere TCFD con una materialidad financiera? Se refiere a yo como empresa cuáles son los impactos que tengo en el cambio climático, cuál es la huella que tengo en el cambio climático, ya, es decir, hacia afuera, es decir, si es que tengo actividades que tienen un alto nivel de emisiones, que tienen un alto nivel de impacto, o que no fomentan, o que sí fomentan una descarbonización o las energías renovables, etcétera. Y cómo es que el cambio climático tiene un impacto internamente hacia mi negocio, ¿ok? De forma financiera. Es decir, puede ser que haya un mayor nivel de regulaciones o que esto puede tener un impacto financiero o que esté expuesto a riesgos físicos que hagan que tenga que cambiar la matriz energética que tengo en mi empresa, etcétera. ¿Ya? Eh, este estándar busca una divulgación en cuanto a cuatro áreas temáticas que son la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y las métricas y objetivos asociados al cambio climático. Si se pueden dar cuenta, y aquellos que hayan estudiado un poco la 461 pueden darse cuenta que varias de estas temáticas ya están mencionadas en la 461, no solamente para riesgos asociados al cambio climático, sino que para toda la divulgación de ASG de la empresa. Y TCFD divide los riesgos
respecto de estos niveles que pueden ser riesgos de transición o riesgos físicos. Un riesgo de transición es un riesgo que puede tener que ver nuevamente con riesgos reputacionales. Por ejemplo, si yo soy una empresa de petróleo, probablemente voy a estar sujeto a bastantes riesgos reputacionales por parte del mercado, o riesgos políticos y jurídicos. Puede ser que yo tenga una matriz de, eh, de energía, la cual vaya a ser sujeta a nuevas regulaciones, a nuevos estándares más exigentes en el futuro, entonces tengo que ser capaz de adaptarme. O pueden haber también riesgos físicos graves pueden ser riesgos físicos que ocurren, por ejemplo, estoy sujeto o mis operaciones están sujetas a mayor cantidad de eventos climáticos extremos, por ejemplo, mayores tormentas, mayores, etcétera, o a riesgos crónicos que puede tener con la poca disponibilidad de agua a futuro, ¿okay? Que esto es algo que va a ocurrir constantemente hacia futuro, ¿ya? Eh, por otro lado, también se identifican oportunidades y oportunidades pueden ser varias, pueden ser oportunidades de distintas fuentes energéticas, accesibilidad a nuevos mercados, distintos productos o servicios que yo puedo entregar, la eficiencia de los recursos, etc. Y TCFD también, bueno, ya lo mencioné, eh, pide que se reporten estas distintas temáticas respecto a las distintas áreas eh, que van estructurando estos riesgos y oportunidades y cómo yo los voy abordando. A nivel de gobernanza, a nivel de estrategia, a nivel de gestión de riesgos y a nivel de métricas y objetivos. ¿Okay? Eh, el mensaje tampoco es que tengo que detallar todos y cada uno de los elementos que forman parte de mi estrategia de cambio climático, sino que tengo que hacer que el mensaje básico sea claro. ¿Okay? Eh, luego, voy a seguir avanzando. ¿Cuál es la articulación al Javier, momento? disculpa, Sí. con respecto a todos los enfoques que mencionaste, la idea es generar como un híbrido basado en, porque cada enfoque tiene distintas perspectivas. El Sí. objetivo de la memoria es un poco mezclar un poco este enfoque, como viendo las características de cada una de las compañías. Aquí es el proceso de definición de los lineamientos, es un proceso bien interesante porque yo tengo que elegir cuáles de estas métricas, o pueden ser más o pueden ser menos, yo voy a incorporar en mi reporte. Para esto es importante y por eso también es clave entender la participación accionaria de la empresa, como cuál es la estructura de la propiedad, porque si yo voy con todos mis inversionistas, con gran cantidad de mis inversionistas, y la gran mayoría de ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo en verdad no me interesa tanto el estándar gris. Yo puedo decidir, ¿sabes qué? Lo voy a sacar de mi reporte porque en verdad estoy levantando información que para mis accionistas no es importante. O puedo hacer un levantamiento también asociado a los grupos de interés, no solamente a los accionistas. Puedo ver qué información es clave también para mis colaboradores, para el mercado, etcétera. Y a través de eso hay un proceso de eficienciación, nunca sé si es que digo bien esta palabra o no, eficienciación de mis recursos. Yo, por ejemplo, puedo darme cuenta que SASB me pide algunas métricas y objetivos muy parecidos a lo que me pide TSFD y a lo que me piden los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en vez de reportar esa métrica en 3 puntos separados, la uno en una sola métrica. Entonces, hay un proceso en el cual yo tengo que primero definir qué es relevante para mí utilizar según mis grupos de interés, según mis inversionistas, etcétera, y luego ver cómo es que puedo yo ir haciendo este cruce de información estratégica para no tener que duplicar la información, ¿ya? Para no pedirle información, no sé, pedirle 4 veces al área de medio ambiente, oye, ¿cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero? Porque me las está pidiendo SASB, me las está pidiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me las está pidiendo TCSD, me las está pidiendo GRI. Entonces, en vez de enviarles 4 fichas, les envío una. ¿Se entiende? Súper. Pero eso es más o menos el trabajo de definir por qué es importante, como, cuáles son las guías a utilizar. Una vez que yo tengo este trabajo hecho, hago una articulación eh, con cuáles son las distintas áreas que van a formar parte clave del proceso de elaboración de memoria anual. El área de relación con inversionistas, el área de fiscalía, el área de finanzas, el área de SG, el área de comunicaciones, ¿ok? Y establecer cuál es el ownership, cuál es la responsabilidad
de cada una de estas áreas con la elaboración de la memoria anual, ¿ok? Fiscalía, cuáles son los procesos que tiene que hacer de revisión. El área de inversión, de relaciones con inversionistas, cuál es el proceso de comunicación que tiene que ver, que tiene que hacer, perdón, con el área de elaboración de la memoria anual, etcétera. Luego de eso, hacemos una estructuración respecto de una carta GAN. En marzo en general, o la primera semana de abril, se publica la memoria anual y luego se ocurren las juntas de accionistas en abril. Empieza a haber a través de esto una disponibilidad de información que surgen a través o que ocurre a través de las juntas de accionistas y se puede adelantar se puede adelantar cuál es la información que va a ser necesaria para el proceso de elaboración de la memoria anual del siguiente año. Luego, a través de eso, yo puedo gestionar y medir y seguir haciendo de manera continua, gestionar y medir los distintos indicadores. Eh, en la elaboración de la carta Gantt, yo idealmente debería incorporar cuál va a ser el periodo de vacaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que yo diga, ¿sabes qué? Necesito que el área de recursos humanos en tal fecha, porque en esta fecha, no sé, en enero recién vamos a tener cerrados los indicadores del capítulo de personas de la 461 del 2024, eh, pero idealmente yo incorporo el tiempo de vacaciones de las distintas personas encargadas para que, cuando, no sé, la segunda semana de enero, le digo al área de recursos humanos, oye, necesito que me mandes la información de estas tablas, y resulta que todas las personas de recursos humanos están en vacaciones hasta marzo, para que eso no pase. ¿Ok? Entonces, si yo identifico el periodo de vacaciones, identificar también quiénes son las personas responsables de, no sé, de recursos humanos, de fiscalía, de medio ambiente, etcétera, para que ellos me puedan facilitar la información al momento de la elaboración de la memoria. ¿Ok? Idealmente, dentro de la elaboración de la carta GAN, yo también identifico cuáles son los tiempos de validación, no solamente por el directorio, sino también por las gerencias y por el área de fiscalía. ¿Okay? Si el área de fiscalía, si el directorio, si las gerencias tienen que validar la información, porque no solamente recepcionarla y redactar, sino que también las distintas gerencias van a estar revisando qué es lo que se está redactando y dando el visto bueno y aprobando, tengo que tener considerado ese tiempo dentro de mi carta Gantt, ¿ok? La verificación de la data, en general la verificación de la data es una verificación externa eh, que ocurre en general cuando la memoria ya está diseñada y a través de esta carta Gantt yo puedo ir identificando cuáles son los cuellos de botella, ya que estos cuellos de botella pueden surgir a través de no hay suficientes personas disponibles para esta área justo cuando necesitamos recepcionar información o no tenemos suficientes personas en el área de redacción, etcétera. Luego viene esta etapa de una sensibilización y un involucramiento del directorio y de la alta gerencia. ¿Ya? Esto ya lo mencioné anteriormente, pero en una práctica, en una reunión de kickoff o de lanzamiento de la elaboración de la memoria anual, idealmente se involucra estratégicamente al directorio, a la alta gerencia, para que ellos no cumplan solamente con el deber de, ok, vamos a firmar. Porque si es que no se involucran desde el inicio, yo puedo comenzar a redactar una memoria y resulta que después le entrego esta memoria al directorio para que ellos la firmen y ellos resulta que tienen 20.000 comentarios. ¿Por qué no se incorporó esto? ¿Por qué no se incorporó esto? ¿Por qué no estamos mencionando esto? ¿O por qué estamos mencionando esto? Esto es una temática sensible, no la deberíamos divulgar. Entonces, el proceso de kickoff, el proceso de sensibilización del directorio y la alta gerencia permite adelantarse a estos eventuales, valga la redundancia, eventuales eventualidades, ¿ya? Permiten también eh, eh, que la carta del presidente perdón, del CEO y del presidente del directorio incorporen estas temáticas ESG, esta carta que va al inicio de la memoria, y le permite al, al directorio, idealmente a todas las estructuras, si es que ustedes quieren hacer este kickoff, con el gerente de recursos humanos, el gerente de fiscalía, o la persona encargada de fiscalía, la persona encargada de las distintas áreas que van a ser importantes para la elaboración de la memoria, comprender cuáles son los factores ESG que yo voy a divulgar y por qué es que esto tiene esta creación de valor. Presentarles cómo es que el mercado está observando estas temáticas ESG. Presentarles cómo es que estas temáticas ESG influyen en mi participación accionaria, en la estructura de la propiedad, etc. ¿Ya? Luego, se hace un mapeo de los grupos de interés, de cuáles son los grupos de interés para mí como empresa,
los mapeos de los grupos de interés pueden ocurrir de varias maneras, que puedo yo identificarlos a través de, aquí hay un ejemplo de EDP, puedo identificarlos a través de mi cadena de valor, del mercado, de la democracia, que puede ser el gobierno, los organismos públicos, la regulación, y el territorio medioambiental y el área social. Puedo tener una separación o una definición de esa manera de cuáles son mis grupos de interés. Puedo tener una definición o divulgar cuáles son, y de hecho esto es algo que pide la norma, cuáles son las expectativas de los grupos de interés que yo tengo, cuáles son los impactos que yo tengo bajo los grupos de interés, por qué es que este grupo de interés es identificado como un grupo de interés para mí, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, para mí un grupo de interés son los colaboradores. Ok, ¿cuál es el impacto que tengo yo bajo los colaboradores? Eh, la disponibilidad, no sé, por ejemplo, de trabajo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los colaboradores sobre mí como empresa? La expectativa que tienen los colaboradores es una formación continua y un ambiente laboral sano y equilibrado, por ejemplo. Entonces, dentro de este mapeo, yo idealmente debería poder tener esta identificación de las distintas temáticas que son relevantes para los grupos de interés. ¿Ok? Y nuevamente, dado a que, y vuelvo a traer el ejemplo del COVID-19, dado a que las organizaciones y el entorno son dinámicos, el mapeo de grupos de interés idealmente debería ser un mapeo continuo, ya que sus expectativas van variando año a año. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una identificación de mis grupos de interés, probablemente podría tener un proceso de consultación con esos grupos de interés para levantar cuáles son las temáticas que son más importantes para ustedes o que fueron más importantes para ustedes el año pasado, perdón, y cuáles van a ser las temáticas que van a ser más importantes para ustedes de aquí a futuro. A raíz de eso, surge este proceso de definición de la materialidad. Y la materialidad es una temática que da para todo un taller aparte. De hecho, nosotros en Governart hacemos un taller aparte de materialidad, pero muy en breve. eh, la materialidad lo que busca es definir cuáles son los impactos eh, eh, reales, directos e indirectos, es decir, aguas arriba y aguas abajo, que tiene mi organización en el entorno y que tiene el entorno en mí. Este es un enfoque de doble materialidad. ¿Ya? La materialidad va a estructurar y va a definir qué es lo que yo voy a reportar en mi memoria anual. ¿Ya? La 461 tiene eso muy mencionado de forma muy me gustaría decir que es indirecto, pero en verdad no, lo menciona de forma bastante directa. Yo tengo que reportar aquello que es relevante para mi organización. Si yo soy un banco, voy a volver al ejemplo de finanzas versus ejemplo, no sé, sector minero. Si yo soy un banco, para mí probablemente no es material la contaminación del agua, ¿ya? Pero para una empresa minera sí. Por otro lado, para una empresa minera probablemente no es tan material o tan material eh, eh, la capacitación de información financiera a mis clientes, pero para un banco sí lo es. Entonces, yo al determinar aquello que es material, que es importante para mí, eh, puedo comunicar la información a ASG de manera estratégica, y de manera estratégica por sector de actividad y de manera estratégica para mí como empresa. ¿Ya? La materialidad en general se conoce como, tiene dos focos. Uno es la materialidad financiera, que es el enfoque que tiene SASB, que es una materialidad respecto de la información que es importante para los inversionistas al momento de tomar decisiones de inversión y representa cuáles factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo son importantes para el valor de la empresa, para el valor financiero de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Es decir, aquello que ocurre en el entorno, ¿ya? Que es la sociedad y el planeta, cómo es que esto impacta a mi organización, los riesgos y oportunidades que van desde el medio ambiente y la sociedad hacia el desempeño financiero de la organización. Por otro lado, tenemos la materialidad de impacto, que es la organización, a través de sus distintas actividades, cómo es que influencia eh, en la economía, en el medio ambiente y en las personas, en la sociedad. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos
la materialidad financiera que tiene que es el enfoque que le da SASB. Por otro lado, tenemos la materialidad de impacto, que es el enfoque que tienen los ODS y el GRI, ¿ya? Entonces tenemos, a través de esto, se genera un enfoque de doble materialidad, que es la empresa, cómo es que a través de mis actividades influencia al medio ambiente y a las personas, y cómo es que las personas y el medio ambiente influencian a la misma empresa. Y este es un poco el enfoque que tiene TCFD, ya que lo mencionaba anteriormente. Entonces, esta doble materialidad es la incorporación de la materialidad financiera como la creación de valor económico de la empresa beneficia a los inversionistas, y además de la materialidad de impacto, es decir, cómo el impacto de la empresa en la economía beneficia a los inversionistas, los empleados, los clientes, los proveedores y las comunidades locales, ¿ya? Esto es lo que es material, eh, y esto es idealmente lo que estratégicamente es importante divulgar en una memoria anual con foco SG. Eh, el proceso de definición de la materialidad, en verdad, puede consistir en varios pasos. Hay varias formas en las cuales yo puedo mapear mi materialidad. Yo puedo mirar cuáles son los estándares internacionales, cuáles son los estándares de la industria. Yo, por ejemplo, puedo ir, si formo parte de una industria, y este es el ejemplo que hace Aquachile, esta es la definición de materialidad que hacen ellos. Luego van a mirar cuáles son los estándares de la industria, hacen una participación, una comunicación corporativa, se, se le consulta a las personas dentro de la misma empresa, se busca consultar a los grupos de interés externos, se le presenta este cruce de información al comité ejecutivo, y luego este cruce de información se le presenta a los líderes. Esa es la forma en la que lo estructura Coachile. Otra forma de ver la materialidad, esto es el grupo P, que ellos hacen el cruce de los distintos grupos de interés del mercado de la democracia. ¿Se acuerdan que vimos este mapeo de los grupos de interés? Ya hacen este grupo de el mercado de la democracia, el entorno regional y social y el mercado de valor, y se cruza cada una de las distintas temáticas ASG y se menciona qué es más importante, medianamente importante y bajamente importante. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que para los NGOs, NGOs, el gobierno corporativo no es para nada importante. Sin embargo, para los inversionistas sí es muy importante. ¿Ya? Luego puedo hacer una definición de materialidad según lo que menciona SASB. Ellos establecen distintas materialidades. También las agencias de rating pueden tener distintos niveles de materialidad, y a través de eso yo puedo generar una estrategia interna. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de una agencia de rating, bueno, de Vigio Iris, que es una agencia de rating que ya no existe, que pasó a ser Moody's ESG Analytics, pero yo puedo tener todas estas temáticas materiales, puedo decir si es que es poco material, medianamente material y muy material, y puedo ver cuáles son las brechas que tengo según lo que yo divulgo, según lo que yo gestiono. Y luego eso lo que me permite ver es ir actualizando esta estrategia y mover los recursos hacia aquellas áreas que son más materiales, pero bajo las cuales tengo debilidades. ¿Ya? Por ejemplo, entonces puedo hacer ese cruce de lo que más gestiono, lo que es más material, o lo que menos gestiono, lo que es más material, e ir actualizando la estrategia corporativa. ¿Ya? Esto es un proceso mucho más a largo plazo, no necesariamente solamente en el marco de la elaboración de memoria anual con enfoque SG, pero es para que se den cuenta que el hacer este proceso de elaboración de memoria anual con foco SG me permite a mí visibilizar cuáles son mis brechas estratégicas en temáticas ASG respecto a lo que es material. ¿Okay? Luego, a través de esta definición de lo que es material, yo hago capacitaciones a los equipos involucrados, más allá solamente de la reunión de kickoff, sino que a través de estas capacitaciones yo le comunico a las distintas áreas y a los distintos equipos cuáles son los plazos de entrega de información, cuáles son las vías de información a través de las cuales yo voy a recepcionar esta información, y cuáles son los responsables de entregar esa información al área que elabora la memoria. ¿Ya? Se hace el levantamiento de información, ¿ya? Que es cuando yo defino cuál es el cierre de la recepción de la información. Por ejemplo, y esto lo mencioné antes, al 31 de diciembre yo puedo mandar las fichas o mandar la solicitud de información a las áreas antes del cierre del año, porque antes del 31 de diciembre se pueden avanzar en distintos contenidos, sobre todo en contenidos
cualitativos, ¿ya? Porque los programas, no sé, si yo incorporé un programa o si yo tuve eh, sensibilizaciones de diversidad e inclusión dentro del año, eso es algo que yo ya puedo incorporar, que en cuanto a números no va a cambiar. Entonces, a nivel de relato puedo empezar a conciliar esa información. Y luego puedo dar un plazo extra, que eso se puede definir internamente, según la carta GAN que ya hayan elaborado, para enviar la información cuantitativa, ¿ya? Lo otro es que es importante tener toda esta data consolidada a la medida que yo vaya levantando la data consolidada en un punto o en una plataforma que puede ser un Excel o que puede ser un documento de Drive o puede ser el sitio web, la intranet de la empresa, para yo tener la trazabilidad de dónde me llegó esa información, cuándo me llegó y cuándo fue actualizada, porque a veces llega mucha información de muchas partes distintas y empieza a llegar en distintas fases. Entonces es importante, y esto se lo recomiendo por experiencia propia, que tengan mapeado quién mandó la información, que no sea solamente que les llegue un Excel con la información y nada más. ¿Quién mandó la información? ¿Cuándo la envió? ¿Y cuál es la más actualizada? Y si es que alguien corrigió la información anterior. ¿Ok? Y estas grillas de levantamiento van a estar asociadas con la definición de los lineamientos y guías a utilizar. Es decir, si es que yo decidí que voy a utilizar los estándares GRI, los estándares SASB, bueno, los SASB tienen que ser incorporados por la 461, y con el número de cada indicador. Si yo estoy solicitando una información que en la misma solicitud de información vaya para qué indicadores busca ser levantada esta información. De manera que cuando yo empiece a hacer la redacción y el diseño, sepa eh, qué está buscando alimentar cada información. ¿Ok? Luego, y esto se puede hacer en paralelo, se puede empezar a hacer la redacción a medida que yo empiezo a recepcionar la información y en paralelo además se puede empezar a adelantar en el diseño. Se puede ver cuál es la línea gráfica de la memoria, cuáles van a ser las imágenes que voy a utilizar, se puede empezar a adelantar distintas infografías y eh, una vez que yo tenga esto ya más o menos eh, redactado y diseñado, se pueden empezar a hacer inputs de los distintos indicadores, ¿ya? Eh, Idealmente, yo voy a tener de parte de las personas que reciben información cuantitativa, cuáles son las fórmulas de cálculo que ellos utilizaron, que no solamente nos respondan los números, sino dejen un espacio para que les digan, esta es la forma en la que lo calculamos, por si es que algún estándar les pide una fórmula de cálculo específica para que ustedes o puedan hacer el ajuste o le puedan decir al área, ¿sabes qué? No sé, la 461 nos pide la brecha salarial respecto de esta fórmula. ¿Lo puedes ajustar respecto de esta fórmula? ¿Ok? Para que puedan ir haciendo estos ajustes, para que puedan ir haciendo la validación de la información entre los distintos informantes y las distintas áreas. Idealmente, cuando hagan el levantamiento de información cuantitativa, pidan data histórica, ¿ya? Pidan data histórica de, si es que es posible, si es que está, de los distintos años, porque esto es una información que es muy bien recepcionada por los inversionistas y por el mercado en general. Luego, estamos cortos de tiempo, así que voy a volar un poquito más rápido. Eh, Se hace la validación de los textos con las distintas gerencias respecto de lo que fue redactado. Para esto es importante dar plazos concretos y formales para la validación al área de fiscalía, a la gerencia, al directorio, etcétera, que hay una trazabilidad de quién mandó la información, cosa de que si el área de fiscalía me pregunta de dónde salió esta información, yo puedo decir, me la mandó Juanito tanto del área de recursos humanos en fecha tanto, para que puedan hacer la trazabilidad, ¿ya? Y que se haga una validación, un formulario de qué data está siendo validada y qué data todavía queda por validar. Se hace finalmente una revisión del contenido completo regulatorio con fiscalía. Al inicio idealmente se revisan las pautas, durante idealmente se involucra fiscalía eh, para que me asegure de que la información que está llegando no sea sensible, responda a todo lo que piden las normas, etcétera, lo que soy sujeto regulatorio. Y al completar el proceso se tiene que hacer esta validación por fiscalía y luego viene una validación por parte del directorio, ¿ya? Nuevamente es por responsabilidad penal, ellos tienen que tomarle el peso a la validación y a la firma del directorio de la memoria anual, eh, porque esta información busca informar al mercado y a los reguladores. ¿Okay? La ley 18.045 menciona que la información reportada en la memoria anual tiene que ser
veraz, suficiente y oportuna. ¿Ya? Luego se termina el diseño de la memoria anual, se entrega infografía que aporte valor, se hace una última revisión de la data, porque siempre hagan una nueva revisión de la data cuando la memoria está diseñada, porque en el diseño de la memoria a veces cambian textos, se mueven textos, cambian datos, etcétera. Entonces, vuelvan a revisar, revisen que el diseño facilite la lectura y la comprensión, que no le reste, sino que le sume, que los índices idealmente estén hipervinculados, que hay un anexo de los indicadores ASG, es decir, yo puedo al final de la memoria colocar un índice que diga el índice SASMI, la información tanto, página tanto, que esté hipervinculado, el índice de la norma de carácter general, el indicador tanto en la página tanto y página tanto, hipervinculado todo. ¿Ok? Luego de eso, eh, se hace una verificación externa, si es que tienen el proceso de verificación externa, con el índice GRI, si ustedes incorporan el estándar GRI. Y finalmente, aquí, y esto es donde recién comienza el proceso de comunicación, se divulga la memoria anual y se hace este proceso de comunicación a mis grupos de interés, a los inversionistas, a los colaboradores, se publica en la página web, se envía un newsletter de manera interna, de manera externa, se puede incorporar la información de la memoria anual en las reuniones con los inversionistas, en las reuniones anuales, las juntas de accionistas, etcétera. Y aquí es clave el involucramiento del grupo perdón, del equipo de comunicaciones y del equipo de relaciones con inversionistas para que la comunicación de la memoria anual sea profunda y sea continua, ya que no sea algo que ocurra una vez y se olvide. Finalmente, luego de este paso a paso, ¿cuáles son los principios generales para una divulgación de calidad? ¿Ya? Primero, y esto lo exige la norma de carácter general 30, que la información sea, y ya lo mencionamos antes, que sea suficiente, fidedigna y oportuna. Esto está vinculado al proceso de materialidad, ¿ya? Que yo no reporte cosas que no sean materiales y que reporte cosas que sean reales, que sean veraces. No incluyan información que sea inmaterial y no incluyan información que sea redundante. Si incluyen información redundante, información que no es material, le restan visibilidad, y esto lo menciono porque fui analista de memorias anuales durante 6 años. Si ustedes reportan información que no es material, están haciendo que todo el reporte pierda peso, porque la información que es relevante es muy difícil de encontrar. La información se vuelve genérica, se vuelve repetitiva y no le entrega valor a la estrategia corporativa de la entidad. Aquí hay un estudio, bueno, esto es bastante antiguo, es del 2015, pero es de Billo Iris, que básicamente visibiliza que la cantidad de la información, no, perdón, que la cantidad de las páginas no necesariamente hace la calidad, ¿ya? Aquí este es en el eje X, hay un estimado del número de páginas de un reporte que hace referencia a la estrategia CSR, la estrategia ASE, y aquí está el número de indicadores que son relevantes según estas páginas para el reporte. Entonces, en este cuadrante eh, se puede ver que no todos los indicadores que se reportan necesariamente son relevantes para la estrategia SG, y que en el fondo se hace esta relación entre el volumen de lo informado y la tasa de información significativa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, y vuelvo a hacer a recalcar que la información que se divulgue tiene que ser material. ¿Ya? ¿Cómo pueden definir qué información es material? Por ejemplo, identificar con los grupos de interés, hacer un proceso de consultación con los grupos de interés eh, para preguntarles a los distintos grupos de interés qué temáticas son relevantes para ustedes. Se puede hacer un proceso de verificación externa, se puede hacer una consultación con los inversionistas nuevamente, etc. Nuevamente, principio para una divulgación de calidad, vamos a ir cerrando pronto porque sé que estamos en la hora. Las memorias deberán estar estructuradas de manera de que sea fácil identificar la información y comunicar la información que sea nuevamente financieramente, idealmente también con el enfoque de la doble materialidad. ¿Ya? Debe ser capaz de comunicar claramente a los usuarios qué información es clave, separar los capítulos de manera de que agrupen la información eh, que sea relevante para cada capítulo y que no incurra en esta redundancia. ¿Ya? Si yo tengo desafíos, si yo tengo, por ejemplo, un alza en
las emisiones de dióxido de carbono, explicar por qué ocurrió esta alza. Si yo estoy siendo sujeto a un desafío por un riesgo, explicar qué es lo que estoy haciendo yo para gestionar ese riesgo. Si es que hay una oportunidad de mercado respecto a alguna temática material, qué es lo que estoy haciendo yo para poder abordar esa oportunidad. ¿Ya? Hacer esto, siguiendo los distintos estándares y lineamientos que hemos visto en la sesión de hoy, esto me permite que los usuarios tengan una adecuada comprensión de lo que yo estoy divulgando al mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Puedo tener herramientas interactivas que permitan al distinto, claro, al distinto usuario armar su propia memoria anual. Es decir, yo puedo decidir, voy a armar una memoria anual y aquí puedo ir haciendo clic en esta memoria interactiva. Voy a tener todo lo relacionado a la responsabilidad, todo lo relacionado a inclusión, y voy a agregar los distintos apéndices, por ejemplo. O le puedo permitir al lector seleccionar la información, como si yo ya tengo mapeado aquello que es material, le puedo permitir al lector ver cuáles son las prácticas de aquello que es más material, material o lo que no es material, y si hay algo que no es material, explicar por qué esto no es material para mí, para mi sector, para mi empresa, etcétera. ¿Ya? Esto le permite al lector tener una claridad y una accesibilidad a la información, no solamente de lo que es material, de lo que es divulgado, sino también por qué algo no se divulga. Y el por qué algo no se divulga no tiene que ser tan extenso. Puede ser algo tan sencillo como lo explican aquí, nuestros sitios de producción no están en áreas que son sensibles para la biodiversidad, entonces la biodiversidad no es material para nosotros. Listo. ¿Ya? Y finalmente, eh, la información divulgada idealmente debe ser consistente en el tiempo. ¿Ya? Esto le permite al lector comprender la evolución de estas temáticas materiales en el tiempo, cómo va avanzando la estrategia y para esto se necesita utilizar formatos, lenguajes y métricas consistentes en el tiempo. Por ejemplo, identificar, reportar KPIs dentro de los últimos 3 años, 2019, 2020, 2021, reportar las metas que yo tengo, reportar el progreso, que es lo que estoy haciendo yo en pos de lograr estas metas, etcétera. Lo otro también que puede pasar, que esto lo he visto en algunos reportes, que un analista puede tener el reporte del 2022 y el reporte del 2023. Y en el reporte del 2022 sale que, no sé, emití 1.000 toneladas de dióxido de carbono. Y en el reporte del 2023 sale que el 2022 se emitieron 1.500. Y el lector puede decirse como, ¿por qué para el mismo año hay métricas distintas? Entonces, si es que les pasa eso, si hay un cambio en la data de un año a otro del mismo año, explicar el cambio en la data del 2022 respecto del año pasado ocurrió porque, no sé, cambiamos la fórmula de cálculo o incluimos a otra matriz o etcétera. Entonces, explicarle al lector cuáles son los cambios que han ocurrido según los indicadores y en la data. ¿Ok? Y para ir cerrando, y en resumen de lo que hemos visto hoy, eh, como hemos visto, la memoria con enfoque SG requiere una preparación y una anticipación, y una amplia anticipación y un entrenamiento de los equipos. Tiene que estar este foco de la materialidad, no solamente de lo que es relevante como internamente, lo que yo considero que es relevante, sino lo que es relevante para los grupos de interés, para los inversionistas, para el lector de la memoria. Este es un proyecto que incorpora a muchas áreas y que necesita el compromiso real de cada una de estas áreas, relación con inversionistas, fiscalías, el área de sustentabilidad, el área de comunicaciones, etcétera, el área de finanzas. Idealmente tiene que estar este proceso de sensibilización e involucramiento del directorio. Si es que es necesario, yo puedo invitar a los inversionistas a que participen de este proceso de sensibilización e involucramiento para movilizar este foco de incorporación y generación de valor a nivel interno. eh, Tengo que identificar cuáles son los indicadores que yo voy a levantar eh, a través de la norma de carácter general 461 y además poder utilizar esta herramienta como una estrategia interna de administración, es decir, yo a través de la 461 identificar las brechas y cómo las puedo gestionar a futuro. Idealmente elaborar una carta Gantt realista, ¿ya? No lo vamos a poder hacer todo antes de noviembre y en diciembre tener la memoria anual diseñada porque no vamos a tener toda la data a esa fecha. Y una vez que yo tenga elaborada la memoria anual, divulgarla de manera clara a los distintos grupos de interés. Eso.
Javier, Preguntas. te puedo hacer una consulta? Yo Sí, por sé que esto es supuesto. como parte, o sea, hay, como tú dijiste, nos podemos dedicar una sesión entera para hablar de eso, pero en Ujú. términos de la materialidad, cuando una compañía forma parte de un grupo empresarial, por ejemplo, multinacional, se Sí. sugiere o se recomienda o es necesario que ese proceso de materialidad se haga localmente y además se superponga con la materialidad que quizá grupo o la matriz general levantó a nivel regional. O sea, los dos procesos son necesarios, ¿no? Es No una, vale solo una. es una muy buena pregunta y ahí vuelvo a em, por qué estás levantando esta materialidad y quién es el foco de, por cierto, si es que necesitan retirarse porque sé que ya estamos en la hora, pueden hacerlo, quién es el foco de la divulgación de esta materialidad. Por ejemplo, si yo estoy levantando una materialidad para la elaboración de la memoria anual de la matriz de Chile, entonces en verdad lo ideal sería que yo haga este levantamiento de materialidad según lo que estamos visibilizando en Chile, ocupando el input para esta materialidad también de la matriz internacional, ¿ya? Pero es un input más, no es que esta matriz internacional dictamine cuál es lo que es material para Chile o no, porque hay cosas que para Chile van a ser materiales que internacionalmente quizás no sean materiales. Pero esto que es material para Chile, yo lo tengo que divulgar en mi memoria anual porque es la memoria anual, no sé, no es la memoria anual de Enel Italia, es la memoria anual de Enel Chile. Ya no es la memoria anual de Itaú Unibanco, que es Brasil, sino que es la memoria anual de Itaú Chile. ¿Ya? Y lo otro que puede pasar es que yo como empresa no tenga solamente un sector de operaciones, sino que sea un holding y que tenga muchas áreas que son relevantes para mí. Entonces, según SASB, yo podría estar calificando como una empresa de financials, ¿ya? Pero en verdad soy un holding y tengo muchas otras áreas que son relevantes para mí. Esto es un ejemplo muy claro, por ejemplo, en empresas COPEC, que ellos están dentro del sector de energía, pero también tienen el sector de bosque, el sector de, si no me equivoco, materiales de construcción, etcétera. Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es no basarme solamente por un estándar de divulgación, sino tomar este enfoque modular y decir, ya, ok, yo como empresa Scopec, para mí también es parte importante de mis ingresos el área de bosques. Entonces, voy a incorporar distintos estándares de divulgación para esto, distintas métricas de divulgación para estas temáticas que son materiales. A pesar de que yo como empresa Scopec, a mí se me califique como empresa de energía. Yo puedo tener distintas cosas que son materiales para mí, que no son visibles quizás para el entorno externo. ¿Responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias, Javier. Perfecto. Si no hay más preguntas, voy a pausar la grabación. Stop recording.